El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. Esas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, inspiradas al relator evangélico, su apóstol, San Juan. Capítulo 15 y el verso 26, vamos a repetir esta lectura sobre la cual vamos a estar basando esta disertación. San Juan, capítulo 15 y el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te rogamos que tú estés abriendo nuestro corazón ahora a la exposición de tu palabra. Ilumínanos, Señor. Danos una mente espiritual. Danos, Señor, la mente de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Inteligencia espiritual para recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, nos conduzca al conocimiento de ti. Tu palabra, Señor, produzca en nosotros fe. Tu palabra, Señor, produzca en nosotros fortaleza espiritual, edificación, madurez espiritual a nuestras almas. Gracias, Padre. Reprendemos todo obstáculo. Reprendemos ahora mismo todo espíritu de oposición. Reprendemos todo espíritu maligno. Todo aquello, Señor, que pretenda interrumpir, obstruir, Señor, este propósito. El propósito de recibir tu palabra, ahora lo desautorizamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo atamos y lo declaramos sin poder espiritual, sin ningún tipo de autoridad espiritual sobre las vidas de aquellos que se han dispuesto a escuchar, a oír tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bajo el título, El vicario de Cristo en la tierra, vamos a disertar en el día de hoy. Y quiero enfatizar sobre el hecho de que hay una blasfemia que ya hace un tiempo atrás se dogmatizó, se hizo un principio, un dogma, ¿sí?, de un grupo mayoritariamente cristiano, ¿sí?, que pretendió dogmatizar, pretendió establecer el hecho de que el Consolador, el otro Consolador al que se refirió aquí el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, era su obispo, su máximo pontífice de su iglesia. Quiero enfatizar sobre esto porque es una herejía, es un dogma, y además de que es herético, es diabólico. Por eso voy a rogar su atención en el día de hoy, porque lo que va a escuchar va a abrirle los ojos a la verdad, va a abrirle los ojos a la luz de Jesucristo, y seguramente va a traer libertad, libertad espiritual sobre su vida, para que usted no sea más esclavo de dogmas y tradiciones humanas que llevan al hombre a la perdición, a la condenación. El vicario de Cristo en la tierra. Vicario de Cristo en la tierra. Aquí en nuestro medio, en el sitio en donde nosotros estamos,
Esta palabra vicario ha llegado a ser mal entendida y sobre todo por muchos jóvenes. Cuando se habla de vicario, ellos escuchan la expresión vicario, ellos piensan que se está refiriendo a un anciano, una persona ya vieja, una persona que ya pasa de cierta edad, un anciano. Pero resulta que ese no es el sentido, ese no es el significado de esa palabra. Si ya yo capté su atención, vas a aprender lo que significa la expresión vicario y cuál es la connotación espiritual de esto en nuestras vidas. Vamos a irnos introduciendo unos pensamientos que nos van a llevar progresivamente a los argumentos principales que quiero hoy exponerte para que aprendas a conocer verdaderamente quién es el auténtico, el genuino vicario de Jesucristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el sabio administrador de la iglesia de Cristo en la tierra. Así es. Él es el sabio administrador de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. El Espíritu Santo que habita en los creyentes es el que dirige, es el que gobierna la iglesia en el día de hoy. Él es quien la administra y lo hace a través de gente en la que Él coloca un don especial, el don de presidir. Esa solicitud entonces que hay en estas personas para encaminar la iglesia, la obra de Dios acá, estas personas han recibido un don especial del Espíritu Santo para que estas personas representen aquí la autoridad de Dios en la iglesia y hagan visible la iglesia como una expresión local, una entidad, una institución visible, patente a los ojos de los demás. Es el Espíritu Santo quien entonces preside a través de aquellos en quienes Él ha derramado el don de presidir. No existe otra persona que pueda ocupar su lugar ni hacer su tarea. Él es una persona espiritual y es el vicario de Cristo en la tierra. Amén. La tarea que hace el Espíritu Santo es colosal. El Espíritu Santo es quien dirige a todo el cuerpo de Cristo. Y por cifras estadísticas, en la actualidad, se dice que hay en el mundo más de 2.000 cristianos. 2.000 cristianos, se dice. Algunos son sencillamente cristianos nominales, cristianos de nombre. 2.000 millones de personas en el mundo. El mundo tiene actualmente unos 7.500 millones de habitantes, de los cuales 2.000 millones son cristianos. Y reitero, algunos son cristianos de nombre, es decir, de labios, porque no han tenido realmente un encuentro personal con Jesucristo, no han sido regenerados espiritualmente. Ellos han participado de una tradición familiar, una tradición religiosa, se han hecho miembros por tradición de una iglesia, pero no realmente por convicción. No es que han creído. Ellos personalmente no han tenido una experiencia de regeneración con el Señor. El Espíritu de Dios no ha tratado con ellos, sino ellos sencillamente participaron de un rito que los hizo miembros de una institución eclesiástica. Estos no son auténticos cristianos. Sin embargo, a nivel mundial se contabilizan aproximadamente poco más de 2.000 millones de creyentes. Eso quiere decir que la tarea que tiene el Espíritu de Dios de dirigir, de presidir a tan grande número de gente es bastante colosal. Es bastante colosal. Ahora, la iglesia de Jesucristo tiene presencia en el mundo entero, no solamente en el hemisferio occidental. La iglesia de Jesucristo tiene presencia en el mundo entero. La iglesia de Jesucristo es universal. Así es que por eso la tarea que tiene por delante el Espíritu Santo es universal. Es una tarea gigantesca. Es una tarea colosal. Es realmente la iglesia una expresión del reino de los cielos aquí. Es un reino.
Es una nación santa. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a la naturaleza y a las características que tiene la genuina iglesia de Jesucristo, en donde el Espíritu Santo es su administrador, es su gerente, por así decirlo. Es una blasfemia y además una herejía atribuirle el título de sustituto del Hijo de Dios en la tierra. Bien. Es una blasfemia, estamos diciéndolo. ¿Cuál blasfemia? La de atribuirle a un hombre aquí, un hombre terrenal, un pecador nacido de mujer, como cualquiera de nosotros, atribuirle el título y la dignidad de ser el sustituto del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y usted me dirá, pero todos somos hijos de Dios. Sí, así es. La Biblia enseña que los genuinos hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Pero resulta que, al parecer, hay una iglesia que se hace llamar cristiana, universal, ¿sí?, que dice que su obispo máximo, su pontífice máximo, es el sustituto del Hijo de Dios en esta tierra, y le atribuyó un título latino. El título dice así: Vicarius Filii Dei. Te lo voy a repetir, es una expresión latina. Es conocida de pronto por aquellos que hablan latín, escriben latín, que conocen la traducción de las escrituras sagradas de San Jerónimo, la Vulgata latina. Pero muchos de nosotros no hablamos latín, no conocemos el latín. Muchos de ustedes no conocen el latín. Bueno, en latín, que fue el idioma que la Iglesia Católica Romana adoptó para sí como la lengua sagrada, en latín, la Iglesia Católica, hace ya unos años atrás, estamos hablando de la Edad Media, le atribuyó a su pontífice el título de Vicarius Filii Dei. ¿Qué significa esa expresión? Vicarius Filii Dei se traduce al español como el sustituto del Hijo de Dios aquí en esta tierra. O sea, que las palabras de Jesús aquí en el Evangelio de Juan, cuando dicen que era el Espíritu Santo el otro consolador, no se le atribuyen, no se le debió atribuir al Espíritu de Dios, sino a un hombre. Eso es lo que este dogma pretende que todos los cristianos acepten. Nosotros no estamos de acuerdo con ese dogma. Es un dogma, no es una doctrina, ¿sí? Y hay una diferencia sustancial, enorme, entre lo que es un dogma y lo que es una sana doctrina. Enorme. Los dogmas, para orientarte, son aquellos que soportan el examen exegético, el examen hermenéutico. Son aquellos que soportan y aprueban este examen. Esos son las verdaderas doctrinas. Pero los dogmas no lo soportan. Tú sometes un dogma al análisis hermenéutico, al análisis exegético, a la aplicación de normas de interpretación correctas, normas de interpretación sanas, y los dogmas no lo aprueban. Este dogma es una violación, por tanto, a la sana hermenéutica. Es una herejía. Es sencillamente algo antibíblico y es diabólico, porque está categorizado de esta manera como una blasfemia, y una blasfemia directa contra el Espíritu Santo de Dios. Tomar el título que solo le pertenece al Espíritu Santo, el divino Paracleto, y atribuírselo a un hombre es una blasfemia. Y de pronto usted me dirá, eso que él está diciendo es mentira. Pruébeme lo contrario. Llámeme a nuestras líneas de contacto: 315-778-5026 aquí en Colombia, o 316-2707-181,
316-2707-181. Llámeme ahí a esas líneas de contacto y pruébeme por la palabra de Dios que el obispo, el pontífice de Roma, es el sustituto, el divino paracleto, aquel que Jesucristo dijo que debía ser el Espíritu de Dios. Dígame que es el obispo y pruébenlo por la palabra de Dios. Y yo dejo de ser quien soy en el día de hoy. Esto va a ser imposible porque la Biblia no te da a ti este aval, no te da a ti esta autoridad, no te da a ti este sustento. Sencillamente vas a encontrar que esto es un dogma que no soporta el examen hermenéutico, un dogma que es antibíblico, un dogma que es diabólico y al cual tienes que renunciar para no caer también en la condición de ser un blasfemo contra el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo no solo es una persona, sino que la naturaleza divina que tiene el Padre y el Hijo le es atribuida también a Él. Por tanto, se necesitaría que el máximo pontífice de Roma tuviera la misma condición que tiene el Espíritu Santo para poder sustituirlo. Amén. De la única manera que este dogma pudiera tener validez es que este obispo, que en la actualidad se le tomó el nombre de Francisco, ¿sí? Tendría que ser Francisco una persona de la misma calidad personal, y no solo eso, sino de la misma calidad divina del Espíritu de Dios, para entonces tomar la posición, ¿sí? Tomar la posición que Jesucristo le asignó al Espíritu Santo. ¿Ve? Tomarla para sí. Pero es evidente que Él es un hombre pecador, lo mismo que usted y que yo, y que necesita de un Salvador para poder llegar al cielo. Así sea que los hombres le hayan dado un título sublime, así sea que su puesto, su oficio como sacerdote, lo hayan hecho algo sublime. Delante de los ojos de Dios es abominación. Las tres personas de la deidad comparten gloria y majestad. El Espíritu Santo no es una cualidad de Dios. Él es Dios y es nuestro consolador. Conozcamos tres revelaciones de este glorioso ser. Amén. Nosotros hemos venido aquí disertando sobre herejías que en los siglos, en la historia del cristianismo, han atentado contra la personalidad y contra la divinidad del Espíritu Santo. Y hoy estamos de frente contra esta blasfemia, contra esta herejía que pretende, ¿sí?, desvirtuar la posición, la dignidad que solo le pertenece al Espíritu Santo y atribuírsela a un hombre. Y hoy vamos a ver aquí tres revelaciones bíblicas por las cuales nosotros estamos en contra de este dogma. Y más bien presentamos aquí evidencias bíblicas, revelación bíblica, para que usted abrace la verdad y renuncie a la mentira, renuncie al error, renuncie a la religiosidad, renuncie al dogmatismo religioso. Abrace la verdad, porque el Señor lo dijo con autoridad suprema. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La primera revelación. ¿Por qué es que nosotros estamos en contra de este dogma? Número uno. La personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Aquí está la primera evidencia. La personalidad. Vamos a ver la personalidad del Espíritu y vamos a hacer una comparación, una comparación entre la personalidad del Espíritu y aquel a quien se le da hoy religiosamente el título de vicario o sustituto del Hijo de Dios en esta tierra. Número dos. La divinidad del Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo. Mire, este es otro argumento poderoso. La divinidad del Espíritu Santo. Él es Dios, lo hemos venido enseñando. Y número tres. El ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver si el ministerio del Espíritu Santo es igual o semejante al ministerio del obispo de Roma. Vamos a enfocarnos entonces en el primer punto. Es la personalidad.
del Espíritu de Dios. Él tiene los componentes de una persona: intelecto, sensibilidad, voluntad. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona si Él no tiene un cuerpo físico? Porque la Biblia nos enseña que una persona, para ser persona, necesita como mínimo estos tres elementos. Número 1, inteligencia. Número 2, sensibilidad, emociones. Y número 3, voluntad propia, un libre albedrío. La pregunta es, ¿usted cree que el Espíritu de Dios, usted que ha leído la Biblia, usted que ha oído hablar del Espíritu de Dios, ¿usted cree que el Espíritu de Dios es inteligente? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios es sensible? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios tiene libre albedrío, tiene voluntad? Pues claro que sí. El asunto es que tenemos que aprender que aunque Él no tenga un cuerpo físico, Él tiene los atributos que son característicos de una persona. Él tiene inteligencia, tiene toda inteligencia. Él es sabio, omnisciente. Vamos a verlo más adelante. Él es sensible, tiene emociones, ¿sí? Emociones personales. Emociones personales. Por supuesto que en grado sumo, por supuesto, ¿sí? Pero también tiene libre albedrío. Conclusión, si Él tiene estos tres elementos personales, oye, es una persona, es la conclusión más sabia y más correcta a la que tú puedes llegar. Podemos llegar a esa conclusión. Mira, si tú ves algo que se mueve como pato, ¿verdad? Tiene plumas de pato. Tú te das cuenta que tiene plumas de pato, ¿verdad? Tiene patas de pato. Tiene las patas de un pato. Tiene plumas de pato. Tiene pico de pato y hace cuac, cuac, como un pato. ¿Qué es? No es una gallina, te lo aseguro. Es un pato. Es un pato. Entonces no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si la Biblia te muestra a ti que el Espíritu de Dios tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sensibilidad, Él es una persona, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos. Ahora, hay un mundo espiritual que está lleno, está habitado de seres espirituales y es tan real como el mundo físico que nosotros vemos. Hoy la ciencia nos está corroborando esta verdad. La Biblia enseña, escúchame, que por la palabra de Dios, Dios hizo todo lo que existe. De modo, dice Hebreos capítulo 11, los versos 3 al 6, de modo que lo que se ve en lo físico, fue hecho de lo que no se veía. Eso es una expresión retórica, eso es una expresión poética, pero nos está diciendo una poderosa verdad científica que no se puede negar. Lo que se ve, lo físico, la creación física, lo material, dice, fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve es la creación, la materia, todo lo que se puede ver, tocar, pesar, medir. Ahora, lo que no se ve es lo espiritual, lo que no podemos ver con nuestros ojos. Las dos cosas son realidades, no las podemos negar. Ahora, la ciencia te ha demostrado algo. La ciencia te ha demostrado, la física ha demostrado que existe en el universo, este universo que vemos con los ojos por medio del efecto de la luz, ¿sí? Este universo solo es visible en un 5%. ¿Cómo así? Todo el universo que los hombres pueden ver, que es visible, ¿ve? A la luz de los ojos físicos, de los telescopios, de los equipos electrónicos, todas estas cosas apenas son el 5% de lo creado. El 5% de lo que existe. El 95% los físicos le han llamado a esto materia oscura. Y es tan real como lo que se ve. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es esto sino una comprobación de que la Biblia es palabra de Dios, es veraz y es más exacta que cualquier principio científico? Porque fue Dios quien creó la ciencia, mi amigo. Alabado sea el nombre del Señor.
El Espíritu Santo se asocia con otras personas. Se asocia con otras personas sencillo. ¿Por qué? Porque es una persona. Yo puedo tener una relación, una asociación con otra persona solamente. Yo no puedo tener una relación personal con una bestia, con una piedra, con una flor. No. Con quien yo puedo tener relaciones personales es con una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Realiza actos personales. Él realiza actos personales. Él hace tareas personales. Es decir, las tareas que hace una persona. Como por ejemplo, Él habla. habla. Él revela. Él revela. Él capacita. Él capacita. Él ayuda. Él ayuda. Él intercede. Él intercede. Él escoge. Él escoge. Él envía. Él envía. Él enseña. Él enseña. Él atestigua. Él atestigua. ¿Qué son estas cosas? Son tareas personales. Las puede hacer una persona. Un poder dinámico. Una fuerza activa. Una piedra. Una planta. Un mineral. Una cualidad de la personalidad de alguien no puede hacer estas cosas. Esto lo hace es una persona. Te lo voy a volver a repetir porque todo esto está sostenido en la palabra de Dios. Escucha las tareas que como persona el Espíritu hace. Él habla. Habla. Él revela. Él revela. Él capacita. Capacita. Él ayuda. Ayuda. Él intercede. Intercede. Él escoge. Él escoge. Él envía. Él envía. Él enseña. Él enseña. Él atestigua. Él atestigua. Entonces, si tú lees en la Biblia que el Espíritu de Dios hace todas estas cosas, tienes que concluir. Tienes que concluir de una manera correcta. Él es una persona, porque esto no lo puede hacer otra cosa que no sea una persona. Alabado sea el Señor. Él tiene nombres personales. Tiene nombres personales. Mira, cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, en el idioma griego en que se registran los discursos, las palabras de Jesús, nosotros vemos que cuando Jesús se dirige al Espíritu Santo usa pronombres personales. Él no usa artículos. ¿Ve? Él no usa prefijos o algo por el estilo. No. Él cuando se refiere al Espíritu de Dios usa pronombres personales. Y esto es un argumento gramatical contundente contra aquellos que piensan que el Espíritu de Dios no es una persona o que enseñan que no es una persona. Si el Señor Jesús hubiera creído que el Espíritu de Dios es una cualidad del Padre o una cualidad de Él, como por ejemplo la santidad de Dios, si Jesús hubiera creído eso, al hablar del Espíritu Santo no hubiera usado pronombres personales, te lo aseguro, porque Él es un maestro que enseñó la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Todos estos son nombres personales en los que el Señor Jesús se refirió al Espíritu de Dios. Escuchémoslo. El Consolador, el Paracleto. ¿Sí El ven? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Todos estos títulos fueron asociados con pronombres personales. El divino Paracleto, Jesús le llamó el otro consolador, otro. Y en la lengua griega hay dos vocablos que pueden ser traducidos como otro. Otro. Es el vocablo heteros, que traduce otro, pero diferente. De ahí viene la palabra que en nuestro idioma español conocemos como heterogéneo. Heterogéneo, ¿qué quiere decir? Sencillo, cuando tú escuchas algo que es heterogéneo, inmediatamente tú lo que debes entender es que es distinto. Bueno, resulta que cuando Jesús se refiere al Espíritu Santo no usa esa expresión heteros, ¿sí? Para referirse al otro consolador, el otro paracleto, el otro abogado. ¿Ve? Él usa el vocablo alos en griego.
Y alos significa otro, sí, pero otro de la misma naturaleza, de la misma calidad, con la misma esencia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién podría ser ese? Eso no podría ser un hombre, mi amado amigo, mi estimado oyente. No, eso tendría que referirse consecuentemente al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la otra persona que tenía las mismas cualidades de Él, del Hijo de Dios, y las mismas cualidades de Dios el Padre. Alabado sea el Señor. En el trato personal con Él se pueden cometer los siguientes pecados contra su persona. Mire, es una persona también por el hecho de que cuando estamos tratando con el Espíritu Santo se puede pecar contra Él. Y yo en el trato con algo o con alguien, de la única manera que yo podría pecar es que esa sea una persona. Si es un animal, yo no peco contra un animal. Yo no peco contra una planta, una piedra. No, yo peco es contra una persona. Y mientras que el hombre tiene ese trato personal con el Espíritu de Dios, mire los pecados que se pueden cometer. Tentarlo, contristarlo, mentirle, blasfemarlo, resistirlo, insultarlo, afrentarlo. Todos estos son pecados que se cometen es contra una persona, no contra un poder dinámico, no contra una fuerza impersonal, no contra una cualidad, no contra una figura retórica. No. Estos pecados se cometen es contra una persona. La naturaleza del Espíritu Santo no es física, sino espiritual. Así es, Él es un ser espiritual. Ahora, no es el único ser espiritual que existe. Dios creó otros seres espirituales por su poder. Él creó un mundo espiritual de seres espirituales. Creó a los ángeles, ¿sí? Y los ángeles son seres espirituales. Ahora, el Espíritu de Dios es un espíritu, pero es Dios, como lo vamos a ver. Así es que el Padre y el Hijo no crearon al Espíritu Santo. Ya Él era Dios por los siglos de los siglos. Escucha lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está mencionado el Espíritu de Dios. Y está mencionado justo en asociación directa con la creación de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es creador. Él participó de la creación, lo mismo que participó Dios Padre y lo mismo que participó de la creación Dios el Hijo. Nuestro Dios es un Dios trino. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. 3 personas que comparten la deidad. Como dijo el famoso teólogo de la Edad Media, Atanasio, dijo, 3 en 1 y 1 en 3. 3 en 1 y 1 en 3. 3 personas distintas. Un solo Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de esas personas es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, es incorpóreo. Es incorpóreo, no tiene un cuerpo físico como tú y yo, que lo podemos pesar, medir, etcétera. Pero escucha lo que sigue. El Espíritu Santo no necesita de un cuerpo físico para subsistir, al igual que otros seres espirituales. Así es. Mira, nuestro cuerpo físico para manifestar la vida necesita del Espíritu. Santiago, un escritor sagrado, una de las cartas del Nuevo Testamento fue escrita por este varón de Dios, hermano del Señor, pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago escribió en su carta, el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así como la fe que no tiene obras está muerta. Mira, interesante comparación.
El cuerpo sin el espíritu está muerto. Este cuerpo, si no tuviera en su interior un espíritu, no pudiera manifestar vida. ¿Ve? Pero escúchame, uno puede inducir aquí otra verdad que se desprende de esta verdad espiritual. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Así como la fe que no tiene obras está muerta. Pero tú también puedes aquí inferir. Si el cuerpo que no tiene un espíritu está muerto, no quiere decir entonces que un espíritu que no tiene cuerpo físico esté muerto. Te lo voy a plantear. El texto dice, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero no dice que el espíritu necesite de un cuerpo para manifestar vida. Así entonces, todos los seres espirituales, para manifestar vida, existencia, para manifestar que tienen conciencia, no necesitan de un cuerpo físico. Son seres espirituales y el Espíritu de Dios es un ser espiritual. ¿El Espíritu Santo tiene un cuerpo o sustancia espiritual? Eso sí, la Biblia habla de que todos los cuerpos, todos los seres espirituales tienen un cuerpo espiritual. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Vaya allá a 1 Corintios capítulo 15. Ahí enseña el apóstol Pablo. ¿Ve? De que nosotros incluso en la resurrección vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, así como el cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo espiritual no necesariamente es un cuerpo invisible, aunque puede hacerse invisible. Un cuerpo espiritual puede atravesar las paredes físicas sin ningún problema. Jesús lo hizo así. Un cuerpo espiritual puede consumir materia orgánica, materia viva, cosas materiales. Jesús comió pescado, comió pan, comió miel, con un cuerpo resucitado. Los ángeles en la Biblia que se aparecieron muchas veces a los hijos de Dios participaron también de comidas. La Biblia habla de que los ángeles comen un maná celestial, un pan de nobles, un trigo especial. Cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar que hubo un hombre de Dios al cual se le preparó una torta especial con un trigo especial, una harina especial, y que le sirvió esa torta para mantenerse en ayuno 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Te aseguro que ese no era cornflakes de Kellogg's, ¿oíste? Ese es el trigo de allá arriba, del cielo, el pan de los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo puede manifestarse físicamente, como fuego, nube, paloma, un viento, luz, lluvia. A estas manifestaciones se les llama teológicamente epifanías, ¿sí? Se les llama así, epifanías. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó en forma angelical antes de su encarnación. Igual el Espíritu Santo se manifestó. ¿Ve? ¿Quién crees tú que era el que estaba presente guardando al pueblo hebreo mientras estaba allí en el desierto por 40 años, que los protegía del sol con una nube? ¿Quién crees tú que era esa nube? ¿O de qué era representación esa nube? ¿Quién crees tú que era? ¿O el fuego que marcaba una diferencia, marcaba una separación entre ellos y el pueblo egipcio que los persiguió? Ese fuego, ¿quién crees tú que era? Esas son manifestaciones del Espíritu de Dios. Manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifestó el día de Pentecostés cuando descendió sobre los 120 discípulos que estaban allá en el aposento alto orando? Que justamente descendiera la promesa del Padre, el Espíritu Santo. ¿Cómo crees tú que se manifestó allá el Espíritu Santo? ¿No lo has leído en la Biblia? Dice que se le apareció sobre ellos lenguas como de fuego sobre sus cabezas. ¿Te das cuenta? Todas estas son manifestaciones epifánicas del Espíritu Santo de Dios. Dice que sopló un viento recio,
un viento recio, un sismo, un huracán divino. Eso es la representación teofánica del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él se puede manifestar porque es una persona y puede usar los elementos de la creación que sea. A veces se le asocia con una lluvia temprana, una lluvia tardía. A veces se le asocia con un viento, ¿sí? Un huracán, un rocío, un río de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. Nos preguntamos aquí si el obispo de Roma tiene estas características personales. Interesante pregunta. Hemos hablado de la personalidad del Espíritu. La pregunta es si el obispo de Roma tiene esta personalidad. ¿La tendría? ¿La tendrá? ¿La tiene? No, yo creo que no la tiene. No se parece en nada. No se parece en nada. ¿Sabes por qué? Porque es que él no puede ser el sustituto. Él no puede ser, él no puede tomar la posición, la condición, el lugar que Jesucristo le dio a su espíritu. No lo puede tomar para sí, ni tampoco se le puede atribuir esto a nadie, solo al Espíritu de Dios. Así que el vicario genuino de Jesucristo aquí en la tierra, el sustituto del Hijo de Dios aquí en la tierra, es el Espíritu Santo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo. Bueno, yo creo que esto va a quedar como que en puntos suspensivos. Porque lamentablemente nuestro peor enemigo, que es el tiempo, se nos vino encima. Pero lo animo para que en nuestra próxima emisión usted se conecte allí. Y usted siga escuchando los argumentos que tenemos en la palabra de Dios para demostrar quién es el genuino, el auténtico vicario de Jesucristo aquí en la tierra. Solamente me resta hacerte una invitación. Ya has escuchado que el Espíritu de Dios es una persona y con Él podemos tener una relación personal. Con Él podemos tratar nuestros asuntos íntimos, personales, con Él. Él puede consolarnos, Él puede ayudarnos, Él puede espiritualmente fortalecernos, llenarnos. Él puede incluso regenerarnos espiritualmente, hacer que nazcamos espiritualmente como genuinos hijos de Dios. Si usted hoy ha entendido la importancia de conocer la persona del Espíritu Santo y usted quiere hoy rendirse al dominio, a la dirección, a la guianza del Espíritu de Dios y pedirle a Dios, a nuestro Señor, que Él te haga nacer espiritualmente. Si esta es tu decisión en el día de hoy, quieres recibir al Señor en tu corazón, te invito para que ores junto conmigo. Repita conmigo esta oración de fe, invitando al Señor a entrar en tu corazón. Cuando uno invita a alguien para que reciba a Cristo, esto es una experiencia espiritual. Y ojo, recibir a Cristo es recibir su Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Ese es otro de sus nombres, en su carácter también de Redentor, de Salvador. Él te puede librar de la condenación eterna si te hace nacer de nuevo. Dígale conmigo al Señor en esta hora: Señor, yo he escuchado tu palabra y me acerco a ti reconociendo mis pecados y pidiéndote perdón. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de tu Hijo amado. Señor, te invito a entrar ahora a mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer espiritualmente, porque tú lo declaraste. Todo aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hazme nacer ahora espiritualmente por el poder de tu Espíritu Santo. Entra en mí, Señor. Entra en mí. Séllame como tu propiedad privada. Séllame con tu Espíritu
Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Te confieso ahora como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, te pido que me ayudes a caminar en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.